Y vamos a saludarnos entre todos. Vamos a recibir la respuesta de poseer las naciones como herencia. Hoy les voy a compartir la palabra de un cristiano que parece un cristiano. Un cristiano que es como un cristiano. Hoy estamos llevando a cabo las misiones en Indonesia de manera que los voy a saludar en el idioma de Indonesia. Cuando se saludan en la mañana, dicen Salamat Pagi. Y cuando son después de las 12 de la tarde, se saludan Salamat Siang. Y después Salamat Pagi. Las personas que vienen al culto de las 12 deben saludar Salamat Pagi. Eso es en la mañana, es el saludo de la mañana. Nosotros este año que estamos en el año de las misiones, por primera vez cuando estuve en Colombia, di el culto desde Colombia y ahora Indonesia es la segunda vez que entregamos el culto por medio de un video. Para poner un poco de la sensación de Indonesia, quise saludarlos en el idioma de Indonesia. Este campamento que estamos haciendo acá lo estamos haciendo por medio de las relaciones que tienen ya establecidas los creyentes de la iglesia. Porque en Indonesia es un país donde hay libertad de religión. Sin embargo, cuando un extranjero directamente empieza a compartir el evangelio, hay muchas probabilidades de que hayan problemas. Porque cuando los nativos ven a alguien que está predicando otra religión que para ellos es la correcta, que para ellos es la verdad, consideran que eso es una blasfemia. Entonces los extranjeros pueden ser reportados, de manera que para evitar que haya una interrupción en la obra que se está haciendo, en esta vez lo estamos haciendo por medio de las relaciones que ya tienen establecidas los creyentes de la iglesia. Nosotros el miércoles llevamos a cabo un culto en la Blimbing Sari y nos reunimos con diferentes personas y ayer jueves tuvimos el TIES en donde di una clase, invitamos a diferentes pastores y este seminario de entrenamiento de liderazgo se llevó a cabo. Todos los pastores que estuvieron dando lección durante este entrenamiento vinieron de Tailandia, Singapur, de diferentes lugares. Y todos vinieron a dar lección. Yo también vine a dar una lección. Lo di con el título de El Evangelio de Dios. Nosotros ahorita estamos aferrando y desafiándonos en el pacto de los tres solos, los grupos de tres, los tres movimientos. Estamos estableciendo esto acá en Indonesia. Por eso también, por medio de la iglesia Yewon de Bali, la estamos estableciendo como una torre del evangelio. Y ese fue el mensaje que proclamé. Ese fue el mensaje que estoy proclamando. En la iglesia de Bali diferentes los creyentes de esta iglesia empezaron durante el tiempo de corona, se disminuyó y siguen dando el culto en el mismo lugar.
Y vemos que el pastor de Indonesia 앞으로 좀 교회가 확장되면 좋겠다는 차원에서 점검을 했고 우리 영원교회도 좀 그렇게 성경을 건설을 해서 좀 이 교회가 맹실공이 정말 이방인의 뜰, 아이들 뜰, 기도의 뜰이 될 수 있을 el pastor de Indonesia recibió una ofrenda que les dimos y nosotros estamos esperando que se establezca, que esta iglesia siga proclamando el evangelio. En esta iglesia también hay 캠프하는 데 힘을 많이 vinieron jóvenes que han venido a apoyar, están durmiendo de 2 a 3 horas y ayudándonos a llevar a cabo todo en las misiones, de manera que los ancianos aquí locales están muy conmovidos. 신혼여행을 가지 않고 여기 와가지고 한 2시간씩 Y uno de los ancianos tiene, su hija no se ha casado, entonces 제가 그거를 듣고 대단하다. 신혼여행에 서로 찾아보고 entonces 있어야 되는데 aquí se conocieron, vinieron a hacer campamento, pero hay personas que 우선순위를 하나님 앞에서 두고 se conocieron de manera que cuando las personas dejan delante de Dios sus prioridades 그리고 하나님 기뻐하는 보장된 축복 가정이 아닌가. y las otras, 행전의 말씀을 살펴보고 있는데 지금 lo más importante es poner las prioridades delante de Dios y las otras cosas Dios se encarga. Nosotros cada semana hemos estado viendo el libro de Hechos 성교를 시작한 안디옥 교회가 세워지는 말씀입니다. y vemos que la iglesia de Antioquia estaba 플랫폼으로 세우면서 이방 성교를 본격 establecida sobre la palabra y vemos que durante este tiempo es cuando los Antioquia se vuelve esa plataforma sobre la cual la misión de las misiones hacia los gentiles empiezan. Vemos en Hechos 13 que Bernabé fue enviado junto con Pablo por primera vez hacia Antioquia. 처음으로 실현한 교회가 되었다. Y ellos se volvieron la primera iglesia después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Empezaron Antioquia. Fue una iglesia donde se empezó a llevar a cabo el pacto que el Señor había dado de hacer misiones a todas las naciones, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta fue la misión, el llamado y el propósito que Jesús nos dejó a nosotros. Y esta es la misión que nosotros queremos que llevar a cabo. A veces estamos muy ocupados en nuestras propias cosas y no hacemos la misión, la obra que el Señor nos encargó. Hay personas que están acá. Yo veo que todas las personas que vinieron acá a Indonesia dijeron, no importa nuestro tiempo, no importa lo ocupado que estemos, aunque no podamos viajar ahorita al extranjero, yo veo que todos los que están acá están siguiendo esa misión que les han sido dado. Y yo sé que este campo, darle estos recursos al Señor, es algo que nunca van a olvidar. Esto siempre va a permanecer en sus vidas. ¿Por qué? Porque esto es para el Señor, para Cristo y para el Evangelio. 캠프 왔다. 하나님 위해서 내가 한 주간 드리겠다. 아멘. 2, 3, Nosotros para las misiones estamos diciendo, Señor, te vamos a entregar por completo esta semana. Y para nosotros es la misión absoluta que hemos recibido de Dios. Por eso el Señor nos dijo que poseerán todas las naciones como herencia. Entonces nosotros nos aferramos a este pacto y a toda criatura, hasta lo último de la tierra. A todas las naciones estamos compartiendo el Evangelio. Vamos a repetir juntos: a toda criatura, a todas las naciones y hasta lo último de la tierra. 생각과 계획을 가지고 있지만은 Si vemos, 되는 것은 하나님의 뜻만 이루어진다 그랬어요.
Por más que nosotros estemos orando, por más que nosotros estemos estableciendo iglesias, cuando no es la voluntad de Dios, cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, no se va a llevar a cabo. Por eso es que la gente dice, yo fui a la iglesia y no funcionó, yo quería hacer lo que yo quería y no estaba funcionando. Cuando nosotros no estamos alineados al propósito de Dios, nada sirve. Se trata de personas amables. Si fuera así, las personas fariseas, las personas, los budistas son personas muy amables. Pero ellos no están alineados al propósito de Dios. Lo siento mucho. Pero nosotros, el Señor bendice una vida que está alineada a su propósito. Y así, cuando nosotros empezamos a vivir una vida aferrados al pacto de las misiones, como Dios lo estableció, nos volvemos personas como el título de hoy, cristianos que son como cristianos. Los discípulos de la iglesia de Antioquia, el texto de hoy dice que fueron llamados por primera vez cristianos. En griego es cristianos. Significa una persona que pertenece a Cristo. Una persona que vive para Cristo, una persona que se parece a Cristo. Esto es una persona cristiana. Como si estuviéramos viendo a Cristo. Ahorita nosotros usamos todo el tiempo la palabra cristiana, una persona cristiana. Y puede que también, tanto los cristianos como las personas que están afuera, hayan perdido este significado original de lo que significa ser cristiano. Hay gente que incluso le da pena decir que es cristiano. Las personas creen que ser cristiano es ir a la iglesia cada domingo. O porque nacen en un país donde la religión oficial o tradicional es el cristianismo. Todos dicen, yo soy cristiano. Si ustedes van a Filipinas, todos dicen que son cristianos. Sin embargo, los discípulos de la iglesia de Antioquia, cuando escucharon este apodo de ser cristianos, eran personas completamente diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estas personas veían a estos discípulos y decían, son cristianos, están diciendo, estas personas están locas por Cristo. Estas personas están locas por Cristo. No saben, no conocen nada que no sea Cristo. Son personas que están dando su vida por Cristo. No se trata de personas que simplemente iban a la iglesia, son personas que están locas por Cristo. Tenemos que empezar a escuchar que estamos locos. De nuestros amigos, de las personas que están al lado de nosotros. A ustedes están cristianos. Cuando las personas que son creyentes digan, ¿usted está loco? Y usted decir, sí, yo estoy loco. Esto es una persona cristiana. Este es el cristianismo el que habla la Biblia. Yo siempre he escuchado y la gente dice, son personas que están locos por la iglesia. Mis amigos todos dicen eso. No saben nada más de la iglesia, no conocen nada fuera de la iglesia. Tenemos que jugar un poquito, tenemos que hacer algo diferente. Personas que solo ven a Cristo. Personas que dan su vida por Cristo. Eso es una persona cristiana. Esto es un apodo que el apodo que se le decía a las personas cristianas, que lo podían escuchar solo las personas que estaban locas por Cristo. Por eso el título de hoy es Cristianos que son como cristianos. Yo los bendigo a todos los creyentes de la iglesia de Won para que realmente se vuelvan personas cristianas y sean usados en la bendición y sean usados como testigos en la posesión de todas las naciones. Primer punto, una mente de misiones. Versículos 19 al 20.
Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquia, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Nosotros vemos en Hechos 8:1, cuando Esteban muere como mártir y empieza la expansión del Evangelio fuera de Jerusalén. Y todos los que habían estado en Jerusalén empezaron a ser dispersados. ¿Qué significa esto? Si Dios está vivo, si el Espíritu Santo está en nosotros, ¿por qué nos están persiguiendo? No, no es esto. Era el tiempo, era el momento de esparcirse. El Señor les dijo, van a proclamar este Evangelio hasta lo último de la tierra. Y entonces, ese simplemente fue un método para que la persecución, fue un método para que se esparcieran. Porque hubo persecución, porque Esteban murió, todo el mundo se sorprendió y empezó a esparcirse. Cuando nosotros vivimos una vida de fe y queremos vivir en paz y sentados, Dios nos, por la fuerza, con la autoridad del Señor, Dios nos lleva a esparcirnos. Dios los esparció, hay pruebas, hay situaciones. Pero cuando nosotros empezamos a hacer misiones, empezamos a ver el plan de Dios. Y hoy vemos que en el texto de hoy, que estos discípulos que fueron esparcidos, fueron hasta Antioquia y empezaron a compartir el Evangelio. Hay algo importante y es que esta Antioquia que se menciona acá es hacia donde Bernabé fue en Hechos capítulo 13, donde él fue a hacer misiones. No es el mismo. La Antioquia que vemos hoy es hacia el lado de Siria, de lo que es Siria hoy en día, y es hacia el lado norte, unos 480 kilómetros al lado norte de Jerusalén. En esta época había más de 50,000 personas que vivían bajo el imperio romano. Y vemos que ahí en el versículo 20 vemos que hay una actitud particular de los creyentes que fueron esparcidos, y es que dice que ellos le compartían la palabra solo a los judíos. Ellos solo le proclamaban el Evangelio solo a los judíos. Y nosotros vimos la semana pasada cómo Pedro tenía los prejuicios y los estereotipos hacia los gentiles y los tuvo que dejar de lado e ir hacia la casa de Cornelio y proclamar el Evangelio. Y el Espíritu Santo vino como en el Pentecostal sobre los gentiles. Se levantó una obra maravillosa del Espíritu Santo. Y vimos que la palabra de Dios también era para los gentiles, y esta palabra se esparció entre los creyentes de la iglesia de Jerusalén. Entonces, los apóstoles que estaban en Jerusalén escucharon esto y dijeron, ¿cómo así que Pedro fue hacia donde los gentiles? ¿Cómo así que experimentaron el Espíritu Santo? Y lastimosamente, cuando Pedro volvió hacia Jerusalén, él recibió el juicio de los que estaban en Jerusalén, diciéndole, ¿por qué fue a predicar allá? ¿Por qué habló hacia los gentiles? Eso fue lo que hizo la iglesia de Jerusalén. Si vemos en Hechos capítulo 11:2, dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Eran personas que habían recibido salvación. ¿Y quiénes eran ellos? Los que tenían la circuncisión. ¿Qué significa? Que ellos aún seguían en el cristianismo judío tradicional. ¿Y quiénes son estas personas? Los fariseos, los líderes de los judíos, los que habían sido sacerdotes. Los que habían sido sacerdotes, ellos recibieron a Cristo, recibieron la salvación. Sin embargo, esa naturaleza y esos esquemas que tenían de
religiosidad, de legalismo, no fueron quitados. 비난을 하는 겁니다. 비난을. Y por eso criticaban a Pedro. 안 된 사람들은요. Las personas que no entienden este evangelio siempre están 평을 많이 해요. criticando, se quejan constantemente. 증거예요, 그게. Este es una muestra de que no están entendiendo el evangelio correctamente. 그러니까 이 할례받은 이 사람만 Por eso estas personas que habían recibido la circuncisión 할례받아야 구원받지. decían, pero ¿cómo los griegos pueden ser salvos? 다 자기 기준이 있는 겁니다. Todos lo estaban viendo desde sus propios estándares, el legalismo, y no podían salirse de sus propios pensamientos, no podían salirse de sus propios estándares. 현장 상황을 자세히 설명을 해줍니다. 설명을 그렇게 해주고 이들에게 하나님의 산 역사를 수긍하게 해줘요. 사실은요, 베드로도 이렇게 체험하고 나서도 아직도 언약 못 잡았어요. 제가 볼 때. Y la verdad, cuando yo veo este versículo, a mí me parece que aunque Pedro experimentó esto, él no se aferró correctamente al pacto, porque si él hubiera entendido, él le hubiera dicho a estas personas, pero ustedes ¿qué están diciendo? El Señor no nos dijo que fuéramos hasta el último de la tierra, los gentiles no son parte de la tierra. Pero en vez se puso a decir, ay no, pero es que yo hice esto y pasó esto y vino el Espíritu Santo y empezó a hablar de esta manera. ¿Qué estoy queriendo decir? Tenemos que, en vez de hablar con la seguridad, con la certeza, 가방끈이 좀 짧잖아요. 그러다 보니까 이게 지금 막 지적을 해야 되니까 내 같으면 박살을 낼 텐데. 그런데 이제 베드로의 이 말에 수긍을 합니다. 그러나 entonces, 이들의 수긍이란 것이 진짜 수긍이 아니야. 일시적인 거. Pedro, cuando Pedro habló, las personas aceptaron, pero la verdad era algo temporal. Porque las personas que eran cristianos, pero que seguían bajo la ley, que creían que sabían mucho, personas que parecían tener éxito, no, cuando llegan a la iglesia no pueden aferrarse, no pueden aceptar las cosas de la iglesia, sino que no han experimentado el sabor del evangelio, no han experimentado realmente el evangelio, y por eso siguen viendo sus propios estándares y teniendo incomodidades. Eran personas que, esto que nos muestra que hay personas que pueden recibir el evangelio pero no cambiar sus estándares, pueden ser pastores, pueden ser ancianos en la iglesia pero no conocer correctamente este evangelio, estar criticando, estar juzgando. ¿Eso no es lo que está pasando ahora? Cuando las personas no pueden experimentar correctamente el evangelio, lo único que pueden hacer es criticar. Hoy vemos que los discípulos que fueron esparcidos hacia Antioquia salieron a compartir la evangelia. Y había un montón de no creyentes, pero no les predicaban a ellos, sino solamente a los judíos. A este nivel, la torre de Satanás estaba establecida fuertemente, igual que aquí en Bali. La torre de Satanás está establecida firmemente. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente sigue aferrada a sus pensamientos antiguos. Y si no es el Espíritu Santo, es imposible cambiar esa naturaleza anterior. Y vemos que después estos gentiles también empezaron a compartir de Cristo. Vamos a ver el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice que un gran número creyó. Y empezaron a proclamar, porque se proclamó el evangelio de que Jesús era el Cristo, quien había solucionado todos los problemas, que era el verdadero evangelio. Y entonces por eso la mano del Señor estaba con ellos y el Espíritu Santo obró en este lugar. Y Antioquia no es porque el Señor haya
puesto a una persona famosa o no, sino porque todas estas personas que no tenían un nombre, que simplemente eran gentiles y creían simplemente en el nombre de Dios, el Señor obró. 저는요 교회를 오래 다닌 사람보다 세상에 할 짓 안 할 짓 다 하고 방탕하게 살다가 돌아온 둘째 아들 같은 그런 성도를 더 매력이 넘쳐요. A mí me parece que las personas que son como el hijo pródigo, que en vez de estar todo el tiempo en la iglesia como el otro hermano, sino que van al mundo y vuelven, cuando vuelven a la iglesia, esas personas me gustan porque son humildes, porque saben que no hay nada, porque están conmovidos por haber sido recibidos nuevamente. Y la iglesia de Antioquía fue establecida con este tipo de personas. Y sabían que por creer en Cristo iba a haber persecución, pero ellos hablaban. Ellos proclamaban el Evangelio. Nosotros realmente tenemos que dejar de lado todo prejuicio. ¿Será que los musulmanes van a recibir el Evangelio? ¿Será que las personas que tienen hinduismo van a recibir el Evangelio? Hay personas que parece que están aún mejor que yo. Si yo les proclamo el Evangelio, ¿no se va a volver extraña nuestra relación? Todo esto son torres establecidas por Satanás en nuestras mentes. Son prejuicios. Nosotros tenemos que romper por completo estos pensamientos. ¿Cuál fue la palabra, el título de la palabra de la semana pasada? Afuera, prejuicios. Cuando yo les doy un título, una palabra, un domingo, ustedes tienen que durante toda la semana meditar en esa palabra. Yo también es mi propia palabra, mi propio sermón. Pero el Señor me dice, tú también estás lleno de prejuicios. Y es verdad, yo también tengo prejuicios. Yo tengo que estar despierto espiritualmente hasta el día que vaya al cielo. Si me quedo dormido, despiértenme. Tenemos que despertarnos los unos a los otros. Tenemos que quitar de lado, tenemos que echar de lado estos prejuicios. Yo también tengo que crecer y ustedes también tienen que crecer. Y así juntos debemos crecer dejando de fuera estos prejuicios. Los prejuicios son algo miedoso. Cuando nosotros, si no rompemos esto, no podemos poner en nuestros corazones, abrazar en nuestros corazones la evangelización de las 237 naciones y 5,000 tribus. Nosotros, hay algo que no podemos olvidar y es, todas las personas son objetivo para entregar la palabra. En Timoteo, en primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué dice? Lo que Dios quiere es que todos sean salvos. Es lo que Dios desea. Por eso es que nosotros vinimos a Bali. Vinimos porque es el deseo de Dios. No es porque yo quise, es porque Dios quiso. Por eso vinimos. Las personas del mundo vienen acá por turismo o de viaje. Pero nosotros, ¿a qué vinimos? A compartir el Evangelio. Esta es la bendición más grande de la vida. Esta es la mejor respuesta. Este es el mejor camino a la bendición. Obviamente nosotros terminamos el campo y también vamos a hacer turismo. También vamos a hacer turismo y a ir a la piscina. Y eso también, el Señor dice, enfóquese en el reino de Dios y lo demás es añadidura. Entonces esas son las añadiduras. Porque obviamente tengo que ver qué cosas hay en Bali antes de irme. Por eso es que toca primero al 100% concentrarnos en entrenar a otras personas. Y esta es la bendición de las misiones, del evangelismo. La verdad, yo soy una persona que por muchos años ha estado disfrutando de este evangelio. De ahora en adelante, cuando nosotros vamos a seguir yendo al extranjero,
hacer campamentos y así de la misma manera en como José y Caleb primero fueron a la tierra prometida a verla. Vamos a llevar a cabo un campamento de espías. Entonces vamos a ir a ver primero. 정부지 선교사하고 모리스가 싱가포르 캠프 갔는데 거기 연결된 분들하고 막 모여가지고 Hay un pastor que fue 몇만 명 모이는 이 만 명 이상 모이는 거기서 찬양 인도하는 그 목사님은 영어, 중국어 막 이렇게 능통해가지고 중국 정부에 Hay un pastor 미국 중국 가수로 막 en, 정도로 인정받는 그 목사님 en Singapur que 같이 예언교회하고 그걸 하기로 habla chino, habla coreano y vino, estuvo en Pakistán durante diferentes semanas compartiendo el evangelio. Seguían mandando imágenes y estaba por diferentes lados compartiendo el evangelio y mandaba imágenes de todos los lugares a donde iba y decía oremos por esto, oremos por esto. Él seguía mandando las mismas cosas una y otra vez. El pastor, el misionero, él también fue a Israel y se encontró con diferentes misioneros. El misionero Chongmunshik. Y él ha estado por diferentes lugares compartiendo. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? Es un campamento de espías. Y nosotros también nacionalmente estamos llevando a cabo unas misiones compartiendo el evangelio hacia los extranjeros que están en el país. Y yo los bendigo a todos los creyentes que están aquí el día de hoy para que puedan ser usados en la evangelización de las 237 naciones. Según punto, un discípulo entrenado. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquia. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Habían muchos gentiles que estaban volviendo al Señor en Antioquia, de manera que estas noticias llegaron a Jerusalén, donde enviaron a Bernabé. Cuando Bernabé vio por sus propios ojos la obra que estaba haciendo el Señor, dice que se regocijó y empezó a animarlos a que permanecieran firmes en la palabra del Señor. Era un tiempo en que estaban divididos por lo difícil que eran las circunstancias, pero en este momento Bernabé pudo ver el fruto del avivamiento del Señor. Y él dijo, bueno, yo no puedo hacer esto solo, entonces fue a buscar a otra persona. ¿Quién fue? Fue Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo? Pablo estaba en Tarso, en su ciudad natal. Si vemos en Hechos 9, Pablo era quien había ido, era de Tarso y él era de las personas que lo estaban persiguiendo. Estamos en versículo 25, dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquia, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquia. Hay algo que tenemos que ver acá, y es que los discípulos de la iglesia de Antioquia fueron llamados por primera vez cristianos, y fueron personas que fueron entrenadas por Bernabé y Saulo durante un año. Es decir, fueron personas que fueron entrenadas. ¿Por quién? Por medio de Bernabé y Tarso. ¿Y qué les enseñaron estas personas? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Cuando Pablo estaba, ¿quién es Pablo? El que estaba en Tarso durante un tiempo. Pablo conocía
el Antiguo Testamento por completo y él fue quien se encontró con Dios personalmente y todas sus preguntas fueron respondidas. Y toda la palabra que él tenía, ese mensaje que él tenía del Antiguo Testamento, él tenía todo esto. Y él pudo empezar a ver eso desde el punto de vista de Cristo. Él vio en toda la palabra, vio a Cristo. Él era de las personas Gamaliel, que era el mejor lugar donde él aprendió la ley, era el mejor lugar. Es como si hoy en día habláramos de Harvard. Y él tenía todo este conocimiento del Antiguo Testamento, de los mejores lugares. Es como un doctorado. Es como un doctorado en teología. Y era una persona que tenía todo este conocimiento y lo pudo ver por medio del Evangelio. Y entonces, cuando él pudo ver todo este conocimiento que él tenía con los ojos del Evangelio, todo un nuevo mundo se abrió frente a él. Ah, Jesús es el Cristo. Todo cobró sentido. Él entendió los tres solos. Él entendió el pacto del Calvario, el Monte de los Olivos y el Pentecostal, de aposento alto. Sus ojos se abrieron a esto. Cuán sorprendido tuvo que haber estado Pablo durante ese tiempo y cuántas palabras tenía él que decir, cuánto tenía él que decir de todo esto. De manera que él por un año estuvo entrenando a la iglesia de Antioquía. Realmente el sabor de la palabra es más dulce que el de la miel. Cuando Pablo estaba enseñando esto, Bernabé llevó a cabo el ministerio de la consolación. Y les decía que se permanecieran firmes a la palabra. Él era una persona que creaba la paz. Él tenía este rol de ser antena, de hacer que las personas escucharan bien. Es decir, Pablo daba el mensaje y Bernabé llevaba a cabo este ministerio de la consolación. Cuando las personas ven esto, dirán, wow, esas personas son diferentes con nosotros, realmente son como Cristo. La verdad, ese era un resultado lógico después de ser entrenados con estas dos personas. A este punto creyeron todos ellos, los creyentes de esta iglesia, los discípulos. Son personas que reciben entrenamiento. Ustedes, espero que se vuelvan discípulos, tienen que recibir entrenamiento. Si ustedes son discípulos de Tarakman, en la iglesia, en cualquier lugar, si llega un nuevo creyente, tienen que estar entonces, ¿cómo empieza a haber avivamiento en la iglesia? Cuando no hay entrenamiento. Nosotros podemos ver una iglesia en cuánto entrenamiento tiene, cuánto conocen de esto a medida que están creciendo. Cuán difícil es el mensaje. A veces nuestros pastores, yo me pregunto si están entendiendo todo. Pues están, por ahora están sentados, están felices. Llegan hasta el frente y están escribiendo todo lo que está en el tablero. No había. Cuando hay entrenamiento de pastores, no hay espacio ni siquiera para entrar.
en nuestra iglesia, me dejan a mí una silla justo a un lado, separada, para que cuando yo llegue 표를 못 사가지고 pueda entrar, porque son muchas personas. 좀 누구 못 가는 사람이 좀 팔아라고 미어져 제자들이구나. Realmente todos son discípulos, personas que tienen el Evangelio. Una persona que es discípulo le gusta el entrenamiento. 일하는 것도 중요하지만은요. El trabajar, el acertar la hora es importante, pero el entrenamiento es importante. ¿Y qué es esto? Es 내 기분 vivir 내 노력이 de acuerdo a la palabra, no a mis emociones, no de acuerdo a cómo me siento, sino la palabra. 말씀 따르는 사람. Esto significa ser un discípulo, una persona que sigue la palabra. Jesús decía, síganme. Él decía, sigan la palabra. Es decir, es seguir a la esencia de la palabra. Solo Jesucristo. 말에 자 No lo que dicen las otras personas, sino una vida, una persona que sigue la palabra. La plataforma de la vida de fe es la palabra de Dios. 하나님이 어떻게 ¿Cómo? 말씀하시는지 De la manera en la que Dios habla, 신앙생활을 할수 있잖아요. podemos, 지금 우리가 dependiendo de la manera en la que Dios hable y nos guía, podemos llevar una vida de fe correcta. 우선순위를 두는 것이 뭐예요? 바로 새가족이에요. 새가족. 장결자 Por eso ahora que nosotros estamos llevando a cabo estos grupos de tres, estos grupos de tres, ¿qué es lo más importante? Los nuevos creyentes y las personas que no han venido por un tiempo, que puedan vivir una vida de culto, porque por medio del culto escuchan la palabra de Dios y pueden crecer y romper esos prejuicios y esas cosas 중요시 생각이 돼요. que ya están arraigadas en ellos. Por eso, un hijo de Dios, para lo más importante para un hijo de Dios es el culto. 특권이 있습니다. 예수 그리스도의 Es un privilegio poder dar el culto. 하나님과 범죄한 인간 사이에 막혔던 담이 Los 무너지는 시간. hijos de Dios que han sido salvos son los únicos que pueden dar el culto. 다 해결된다. 예배 속에서 다이스 예배 속에 예배 성공하면 다 끝나는 거예요. 왜 걱정, 근심, 염려가 많으냐? 예배 Cuando tenemos éxito en el culto, tenemos éxito en todo. Cuando estamos en preocupación o en tristeza es porque nos estamos aferrándonos correctamente a la palabra que da Dios. Cuando entendemos correctamente el culto, I'm okay, you're okay, everybody's okay. Yo estoy bien, tú estás bien, todos están bien. Este es el culto. 그래서 예수 그리스도를 Por eso, 의지해서 하나님 앞에 나아가는 것이 예배인데, Nosotros 그리고 damos 예배 시간에 un culto delante de Dios y por eso la palabra que se proclama durante el tiempo del culto tiene que estar establecida, tiene que ser establecida en la torre de la palabra que está en mí. 그래야 이렇게 Cuando es así, 말씀이 있어야 영적 성장이 일어나고 또 뭐요? podemos 영향력을 입혀요. 말씀이 없는 사람은 crecer. 영향을 못 입히죠. Una persona que no tiene palabra no puede transformar a otras personas, no puede tener esta torre. Cuando Jesús en Mateo 28, cuando él estaba ascendiendo, dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué dijo Jesús? Que el punto clave de esto es que enseñarle que guarden todas las cosas que os he mandado, todo lo que el Señor les había enseñado. En otra palabra es, hagan entrenamiento de la palabra. Porque si hay una iglesia, aunque tenga muchos creyentes, si no hay palabra, no hay entrenamiento. Es sorprendente, ¿verdad? He visto muchas personas que cuando se acaba el culto no pueden decir de qué se trata el culto. Se les dice que hagan foro y no pueden. Por eso es que nosotros siempre estamos haciendo foro. ¿Por qué? Porque cuando hacemos foro tenemos que ver todo nuevamente, tenemos que ver cómo estamos nosotros frente a la palabra que se recibió, tenemos que volver a ver el escrito de la palabra. Pero cuando nosotros no estamos aferrándonos a la palabra no podemos hacer foro. ¿Por qué? Porque por medio del foro hablamos de la palabra, pero si nosotros no hemos experimentado el poder de la palabra, si no hemos experimentado esto, no podemos hacer foro.
장단 말씀 포럼하세요. 노트 적어놨잖아요. 보면서 No hagan otra cosa sino foro de la palabra de Dios, no foro de la palabra del púlpito. 서로 영적으로 도전 받는 거예요. 우리는 안 보고 3일, 4일씩 일주일씩 했어요. 장로 때. Cuando yo 그러면 밤을 새웁니다. era anciano, 집 사람이 정인이에요. 새벽기도 종치입니다. cuando éramos ancianos, 그때 종을 쳤으니까 새벽기 종치는 nos quedábamos hasta tarde hablando. 빡 세우고 그걸 새벽기도 갑니다. No dormíamos en toda la noche haciendo foro, era tan largo. Estábamos tan agradecidos, teníamos tanta fuerza espiritual que hablábamos toda la noche haciendo el foro y al día siguiente terminábamos de hacer foro y íbamos directamente a la oración de madrugada y de ahí íbamos a trabajar. 우리 장로님들 특별히 모여가지고 해보세요. Todos ustedes experimenten eso. Durante la semana pasada en la palabra del púlpito, hoy vamos a hablar, cada vez que se haga foro, hoy vamos a hablar de la palabra del púlpito que recibimos la semana pasada. Si lo hacemos así es suficiente, espero que lo hagan así. 영적으로 어느 정도인가 금방 아실 거예요. Así van a saber cómo están ustedes espiritualmente. 영교회가 RUTC를 중심으로 Ahora, por la iglesia de Bali, la iglesia de Yewon de Bali, estamos llevando a cabo el RUTC y estamos haciendo el centro para salvar a los remanentes por medio de levantándolos como una generación de viernes, sábado y domingo. 방송 선교도요 이제 진행을 합니다. 마르쿠스 목사님 저는 매일 정식 기도하거든요. 이정근 장로 요한에스 마르쿠스 안드로스 이 네 방송이 있어요. 이 방송 중에서 마르쿠스가 들어가요. 오늘 마르쿠스 아들이 왔더라고 어제 인사를 하는데 마르쿠스 아들도 못 El pastor Marcos está haciendo aquí en Indonesia, él siempre está transmitiendo el culto y también el hijo. Y se transmite también el culto de la iglesia Yewon. Y él ha hablado, se transmite en diferentes canales y él ha hablado con diferentes personas, Haya TV y More TV. En estos dos canales se transmite la palabra del púlpito de la iglesia de Yewon en cada semana. Y de ahora en adelante vamos a seguir para que se sigan levantando y se sigan entrenando se siga levantando el evangelio y se sigan entrenando los discípulos. Por eso vamos a llevar a cabo, vamos a establecer el RTS, el entrenamiento de líderes. ¿Cuál es el punto central de todo esto? Que la gente enseñarles a las personas. ¿Cuál es el punto central de la palabra? El evangelio de los tres solos. A la medida en la que esto esté engravado, enraizado y naturalizado, el futuro cambia. De manera que oro para que todos los creyentes de la iglesia de Yewon, por medio del culto, puedan, por medio de cada entrenamiento de nuestra iglesia y de la iglesia principal, aferrarse a la palabra de Dios para que se levanten como testigos de las 237 naciones. Conclusión. Hay una expresión que se llama personas con diferente clase. Clase significa nivel. Pero cuando se dice así, que la clase es diferente, estamos hablando de un nivel diferente, de un estándar diferente. Por eso, en Estados Unidos hay un jugador de fútbol que se llama Song Heung-min. Él es coreano, pero lo llaman Walker. ¿Y esto significa? Que es de clase mundial. Tiene un estándar mundial. Espiritualmente nosotros vemos que la iglesia de Antioquia tenía una clase diferente. Estas personas eran espiritualmente, era una clase mundial espiritualmente. Nosotros también, todos los creyentes de la iglesia de Yewon, debemos ser personas, debemos ser cristianos, como cristianos debemos ser personas con una clase completamente diferente. Nosotros ya somos diferentes, nuestra iglesia Yewon, incluso la iglesia principal lo reconoce. Los ancianos de la iglesia Yewon, los remanentes de la iglesia Yewon son completamente diferentes.
팀하우스 강의하는 목사들, 본부 훈련을 시키는 목사들, Todos los entrenamientos, todo lo que hace la iglesia principal. 앞에 앉아서 하늘이 바짝바짝하면서 막 강의를 잘 듣는데 신나서 그 사람들 보고 강의를 하고 나서 물어보면 어떻게 하냐? 예언교회. Si ustedes les preguntan a todas las personas 다 그러냐? 좀 그래도 qué iglesia está siendo más entrenada, ustedes saben, y ellos siempre dicen la iglesia de Yewan. 그 무슨 행사를 하는데 Cada vez que la unicidad de la iglesia de Yewan, cada vez que se hace un evento, o sea, una cosa, siempre todos hacen parte de la iglesia de Yewan. DNA가 참 나를 닮아. Simplemente el ADN es diferente de los creyentes de la iglesia de Yewan. 그랬다 우리 교회는 살아남지를 못해. 클래스가 달라. Porque la clase es diferente. 그 통로가 뭐예요? ¿Y cuál es el camino a esto? 일조 삼운동이에요. Los tres movimientos y los grupos de tres, esto no es cualquier cosa. 삼일조 삼운동. Los grupos de tres, los tres movimientos, si nosotros nos enfocamos, nos concentramos con todo espiritualmente, nos volvemos de clase mundial espiritualmente. Vamos a repetir, yo soy una clase mundial espiritualmente. 항상 여러분 강단과 Siempre tenemos que ser 24 con la palabra del púlpito. Y decir, yo soy un cristiano que es como un cristiano. 영적 월클 Yo soy una persona que establece, influencia la vida en el campo. 쓰임 받으시기를 Y los bendigo para que puedan 기도합시다. experimentar la palabra, puedan experimentar la palabra de Dios de esta manera. Vamos a orar. Padre, que todos los creyentes de la iglesia de Yewan sean como, 월클 영적 월클들이 tengan una clase diferente como la iglesia de Antioquia. Más que todo, permite que diferentes creyentes vengan, que todos participen en los grupos de tres y en los tres movimientos y que puedan también tomar parte en los entrenamientos que se hagan de manera que puedan vivir y recordar el propósito de Dios, el plan de Dios, que no sea mi pensamiento, mi plan, sino el plan de Dios, que sean personas que siguen la palabra, personas de la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.